Muy buenas tardes. Este video tiene como objetivo presentar uno de los conceptos finales del análisis y diseño estructurado, denominado diagrama de estructura, que como su nombre lo indica, va a mostrar la estructura de los módulos que se generen de los diagramas de flujo de datos que se corresponden a la lista de eventos identificada al momento de analizar un caso de estudio. Quisiera primero que nada conceptualizar cuál va a ser el diagrama de estructura, tal como lo vamos a estar trabajando. El concepto básicamente es una forma de representación de la estructura modular del sistema o de un componente del mismo, definiendo cuáles son los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos. Cada diagrama de estructura, después vamos a ver algunos ejemplos, está conformado por módulos que se representan de una manera jerárquica, como un árbol, donde tenemos un módulo principal del cual penden otros módulos que son, digamos, dependientes de ese módulo principal de una manera jerárquica. Esa estructura de jerarquía se modera a través de lo que se denominan parámetros de entrada y salida. Primero que nada quería comentarles, digamos, cómo serían los conceptos de esos conformantes de diagramas de estructura. El módulo, bueno, es una división del software clara y manejable con interfaces modulares perfectamente definidas, y se puede representar un programa, un subprograma o una rutina. Eso va a depender, digamos, lo que represente el diagrama de estructura va a depender del caso. Cada diagrama de estructura a la vez se puede dividir en subdiagramas de estructura dependiendo el tamaño del caso que se está analizando y diseñando. Un módulo lo que representa básicamente es una división del software y se corresponde un módulo con uno o varios procesos definidos en la etapa de diagrama de flujos. Generalmente cada uno de los procesos del diagrama de flujo de datos, de los DFD, cada proceso se corresponde con un módulo del diagrama de estructura, después lo vamos a ver a través de algunos ejemplos. Después cada módulo se va a conectar con otros, o se va a relacionar con otros, a través de conexiones y que representan la llamada de un módulo a otro. Luego también vamos a tener dentro del diagrama de estructura almacenes de datos, que son lo que nosotros conocemos como almacén, archivo, tabla, donde van a estar contenidos todos los datos del sistema y con los cuales va a interactuar el módulo o los módulos que se hayan declarado previamente. Y después tenemos otro elemento fundamental que son los parámetros, que es la información que se intercambia entre módulos. Los parámetros están muy relacionados con las conexiones, porque un módulo se puede conectar con otro y después esa conexión está dada a través de parámetros que pueden ser de control o de datos. Un parámetro de control es cuando se genera un valor entre los módulos, se traspasan valores que tienen que ver con los denominados flag o bandera, donde ese dato justamente es de control porque da un verdadero o un falso, un sí o un no, un 1 o un 0, generalmente en términos binarios, un existe o no existe. Y después tenemos parámetros que tienen que ver con valores o con datos propiamente dichos, que tiene que ver con información que se comparte entre los módulos. Esa información que se comparte puede ser a través de registro o a través de datos individuales. Eso va a depender del caso que se esté analizando, y después vamos a ver que dependiendo si son datos unitarios o registros, el tipo de relación entre módulos va a tener un nombre determinado que lo vamos a ver más adelante. Bueno, para redondear y dejar una idea clara, un diagrama de estructura es justamente una especificación en términos de un diagrama que tiene un tipo árbol donde presenta una raíz,
de donde después, o una cabeza, donde van a pender un montón de otros módulos que van a tener distintos niveles de jerarquía. Esos módulos se van a conectar entre sí, y se van a pasar parámetros entre sí. Esos parámetros pueden ser de datos o de control, y a la vez esos módulos declarados van a interactuar también con almacenes o archivos que estén definidos. Los elementos que van a constituir un diagrama de estructura son, por un lado, los módulos, que se representan con un rectángulo o con un rectángulo que tiene dos barras bien identificadas. La forma de definirlo queda a gusto del diseñador, pero sí siempre se tiene que diagramar de la misma manera. O sea, si defino que el módulo va a ser solamente un rectángulo, lo tengo que seguir haciendo así durante el resto de la documentación. Los almacenes que se hacen se representan a través de este polígono que tiene, digamos, los extremos punteados. Y después tenemos flujos, que son, por un lado, un flujo cerrado, que va a representar los flujos o los parámetros de control, y los flujos que son abiertos, que van a representar los datos que pueden ser unitarios o simples, o bien pueden ser registros. Algunos de los ejemplos del diagrama de estructura lo vamos a ver a continuación para poder mostrarles cuáles son los elementos que los constituyen. Como yo les mencionaba antes, un diagrama de estructura está conformado por varios módulos. Acá los hemos representado a través de rectángulos. Por ejemplo, acá tenemos el principal, digamos, el módulo general. Luego tenemos otros módulos que son de registros, de cálculos, de impresión. Y después tenemos otro nivel de módulos. Existen tantos niveles de módulos, depende del caso que se esté presentando. Después vamos a, como podemos observar, tenemos acá líneas que conectan un módulo con otro. Esas son las conexiones que yo mencionaba anteriormente, es decir, son las líneas que unen un módulo con otro. Y después tenemos los parámetros o los flujos, que justamente acá podemos observar que hay de control, como este que estoy mostrando ahora en este momento, y de datos. Acá también tenemos de control, de datos. No necesariamente siempre tiene que haber uno de control y uno de datos en la misma conexión, sino que esos dependen del caso. Pero sí es importante que ustedes destaquen que existen, por un lado, los de control, que representan banderas o flag, verdaderos o falsos, datos booleanos, y por otro lado, los de datos, que pueden representar un dato unitario, o bien pueden representar un dato complejo, como puede ser un registro de datos. Eso es uno de los ejemplos. Después podemos ver acá otro ejemplo, donde podemos ver también nuevamente que tenemos datos de control. Acá, fin de fichero, tenemos, por otro lado, tenemos, bueno, ese fin de fichero ahí sería un flag, ¿no? Una bandera, que pertenece, digamos, a los parámetros denominados de control. Después tenemos un parámetro de datos como tarifa normal, que justamente representa un dato unitario, y por otro lado, después vamos a ver que tenemos otro tipo de parámetros, como por ejemplo acá, deducciones normales, que bueno, que una deducción está conformada por varios elementos unitarios, que conforman lo que se denomina un registro. Bueno, pero que aún conformando un registro pertenecen a lo que se denomina acoplamiento no, sino que se denominan parámetros de datos. Una cosa interesante que quiero mencionar son dos conceptos fundamentales para el entendimiento del diagrama de estructura y cómo es la conformación del mismo. Por un lado, el concepto de cohesión, que es el grado de relación interna entre los elementos de un módulo. La cohesión está relacionada con los elementos que se encuentran dentro de un módulo, es decir, tengo el módulo emitir cheques, tengo el módulo leer registro de pago, calcular neto de empleado, imprimir cheque de pago. Bueno, esos serían módulos.
Los módulos se consideran cohesivos cuando realizan una sola actividad o un solo tipo de actividad o de acción. Por ejemplo, un módulo que calcule, por ejemplo, el neto del empleado, imprima el cheque, lea el registro, ya serían muchísimas actividades para un módulo. Entonces, ese módulo, si bien sería un módulo, es un módulo que no cumple con la regla de cohesión, es decir, que es bajamente cohesivo. ¿Por qué? Porque realiza muchas acciones. Para que un módulo sea altamente cohesivo, tiene que realizar una acción. Eso lo que va a permitir también es que los módulos se puedan reutilizar. Y eso es una de las buenas prácticas del diseño estructurado. El reuso, la reusabilidad es una de las buenas prácticas. Por lo cual, cuanto menos tareas realice un módulo, más cohesivo va a ser. Y esa es una de las reglas principales del diseño. Después, otra de las relaciones interesantes que se dan dentro del diagrama de estructura es el acoplamiento, que es el grado de relación entre módulos. Es decir, entre emitir cheques y leer registro, tenemos relación de acoplamiento. Es decir, tenemos cómo se dan esas relaciones, se dan a través de datos que fluyen entre leer registro de pago y emitir cheque de empleado. Bueno, esas relaciones se dan entre parámetros, por lo cual nosotros decimos que esos dos módulos, emitir cheque empleado y leer registro de pago, están acoplados. También están acoplados, por ejemplo, calcular neto empleado con obtener neto por horas. O, por ejemplo, están acoplados calcular neto por contrato y calcular deducciones normales. Todos los módulos tienen un grado de acoplamiento. Ahora bien, ese acoplamiento debe ser lo menor posible, es decir, la relación de acoplamiento, fíjense que en la cohesión, para que la cohesión sea alta, el módulo tiene que hacer la menor cantidad de acciones posibles. Si yo me aseguro que un módulo hace una cosa, lo hago altamente cohesivo. En cambio, el acoplamiento tiene que ver con la relación no que se da interna en el módulo, sino que se da entre módulos. Y lo recomendable para el acoplamiento es que entre dos módulos la relación sea de bajo acoplamiento, es decir, con la menor cantidad de datos posibles que se pasen entre ellos. Esos datos que se pasan entre ellos pueden ser de tres tipos. Y aquí vamos a la definición de los tipos de acoplamiento. Cuando entre dos módulos se pasan parámetros de control o flujos de control, el acoplamiento se denomina de control. Por ejemplo, entre leer registro de pago y emitir cheque de empleado, como podemos observar, tenemos un parámetro o un flujo que se llama fin de archivo, por lo cual el acoplamiento entre esos dos módulos es de control. También entre esos dos módulos hay otro tipo de acoplamiento, que es un acoplamiento por estampado, porque pasamos el registro empleado. El registro empleado está conformado, un registro del empleado con el nombre, apellido, teléfono, domicilio, DNI del empleado. Es decir, que estoy pasando un registro, estoy pasando en un flujo más de un dato. Por lo cual, cuando entre dos módulos se pasa un registro, se denomina acoplamiento por estampado o J-stamping. Y después vamos a tener, por ejemplo, otro tipo de acoplamiento, que es el acoplamiento de datos, como por ejemplo acá, entre calcular neto por contrato y calcular las deducciones, que tenemos el flujo tarifa normal. Bueno, ese dato tarifa normal es un dato simple. Cuando entre dos módulos hay una relación a través de un flujo simple, es decir, que está constituido por un solo dato, bueno, ahí se denomina acoplamiento de datos. Estos elementos son fundamentales para poder entender lo que significa el diagrama de estructura. No es complicado, es un elemento bastante simple el diagrama de estructura,
que es importante entenderlo para poder después hacer un traspaso de los elementos que constituyen un diagrama de flujo de datos a lo que es su paralelo en un diagrama de estructura, que lo vamos a ver en un video un poquito más adelante. Bueno, les dejo estas inquietudes a través del video, y cualquier cosa a disposición para responderlas a través del aula virtual.